Bien, lo primero es que el Gobierno ha hecho algo más que trasladar la idea de que eso se va a resolver. Es decir, ha comprometido públicamente, lo hizo la semana pasada, como sabéis, la ministra de Seguridad Social. Es decir, con eso, tanto la dirección de FOR en Almusafes como nuestra sección sindical, que básicamente es la que asume el reto de la negociación y la búsqueda del acuerdo, dan por hecho que van a contar con esas ayudas y, por tanto, como sabéis, el mecanismo, mejor dicho, el ajuste de plantilla se va a producir tal y cual demandó la sección sindical en su asamblea, a través de un ERTE, que afectará aproximadamente a unas 1000 personas de manera rotativa durante un par de años, a través del mecanismo que se establezca, que yo no sé si como una broma, pero calificaría de mecanismo singular, igual que determinadas financiaciones se proponen como singulares, que no da para los 3 años que cubrirá la FOR, según se nos traslada a los compañeros de la sección sindical, a través de los ERTES de toda la vida. Es decir, que el mecanismo podría alcanzar a un periodo máximo de 2 años, pero lo necesario hasta llegar a salvar esa distancia de 3 años o 2 años y pico se cubriría, además de con ese mecanismo singular, con la figura de los ERTES habituales de toda la vida. Es decir, ese anuncio del Gobierno es suficiente como para que la FOR asuma el compromiso y la sección sindical que permita un acuerdo en la fecha del día 12 o antes. Y, como decía, hay tiempo suficiente como para, a través de los mecanismos habituales, ir transitando hasta que ese mecanismo revista la forma legal precisa que permita su uso cuando se requiera, que no será mañana ni pasado, pues será dentro de unos meses, no muchos, pero algunos meses, el tiempo necesario. Así que yo creo que lo que despeja las dudas sobre la solución que va a permitir mantener 1000 trabajadores vinculados a la factoría a través del ERTE, eso está, a mi juicio, resuelto.